vamos grabando porque en realidad esa es buena manera para después enviarles la presentación. Eh, bueno, así como los tumores cutáneos benignos también tenían como cuatro grandes grupos, eran epiteliales, derivados de tejidos del mesénquima como fibroblastos, vasos sanguíneos, músculo liso, derivados del sistema pigmentario y también aquellos que son derivados de los anexos, especialmente el folículo piloso, la glándula sebácea y las glándulas sudoríparas. Los tumores malignos igual, la misma historia, también derivan de esos cuatro grandes grupos. Eh, ¿A alguien le suena el Nirsevimab? Si quieren me ponen ahí en el chat. Lo puse, ¿saben por qué? Porque eh, generalmente uno en el fragor de la batalla diaria, eh, con tanta cosa que hay que hacer, ¿no es cierto? Si todos tenemos muchas cosas que hacer, no solo estudiar, trabajar, en el caso de tener todo un tema familiar, relación de pareja. Pero en el fragor de la batalla se nos olvida que si somos gente que estamos en el ámbito de la salud, especialmente médica, bueno, tenemos que saber al menos qué es lo que está pasando y por lo menos ubicar algunas cosas que podrían salir de repente, digamos, en alguna conversación o que alguien me podría preguntar. El Nirsevimab es la mal llamada vacuna contra el virus respiratorio sincicial. Y digo mal llamada vacuna porque no es un sistema, digamos, de inmunización como son las vacunas, sino que el Nirsevimab son anticuerpos monoclonales. Los anticuerpos monoclonales son, obviamente, tecnología de punta terapéutica hoy en día. Son, su nombre lo dice, son anticuerpos que van dirigidos justamente a bloquear el receptor por donde el virus incisional se une a la célula huésped. Y eso es a través de una proteína que se llama proteína F del virus respiratorio sincicial. Y es esa proteína F o de fusión la que es bloqueada porque el receptor de esa proteína F o de fusión básicamente se bloquea con el anticuerpo monoclonal Nirsevimab. Orgullo porque somos el único país en Sudamérica que tiene está, digamos, disponible en la salud pública, ¿no? Obviamente esto existe para comprarlo, pero no en la salud pública en otros países. Ya, pues, entonces, como les decía yo, tenemos, ¿no es cierto?, la parte maligna de los tumores. Generalmente cuando hablamos de epitelio escamoso son los carcinomas. De los anexos cutáneos hay varios, pero el más conocido, digamos, es el carcinoma vasocelular. De los melanocitos, el tumor maligno único es el melanoma. Y de los mesodérmicos, hay montones. Angiosarcomas, liposarcomas, dermatofibrosarcomas. Hay muchísimos nombres, hay muchos conceptos. ¿Mm? En general, sobre todo los tumores que son derivados ya sea de la epidermis, de anexo del tipo vasocelular o melanoma, tienen ciertos factores de riesgo que son los que uno ha escuchado por todos lados, ¿no? Piel clara, exposición solar crónica, haber tenido quemaduras solares muy intensas en la infancia también es un factor de riesgo. En el caso exclusivo del melanoma, tener antecedentes familiares de melanoma, en familiares cercanos, digamos. En el caso del melanoma también, eh, tener más de 100 lunares en el cuerpo, eso también es un factor de riesgo, obviamente. No significa que si yo tengo más de 100 lunares me va a dar un melanoma, pero es un factor de riesgo. El carcinoma espinocelular es la neoplasia maligna derivada de la epidermis, lejos es
bueno, es la forma que tenemos ¿Ay, qué cosa? de neoplasia maligna, digamos, derivada de la epidermis. Eh, Recuerden que carcinomas escamosos o espinos celulares también hay en otros epitelios que tienen epitelios escamosos, como el esófago, como es el cuello del útero, ¿ya? Y el comportamiento en esos lugares es mucho más agresivo que en la piel, ¿ya? El carcinoma espinocelular no es tan agresivo, su principal vía de diseminación es linfática, tiene, como bien aparece ahí, tiene tres formas clínicas, una forma más bien vegetante, un tumor bastante exagerado, una forma ulcerada, que creo yo es la más frecuente, y otra en forma nodular, formando una lesión nodular de consistencia firme. Va, no quiere avanzar, ahí sí. Bueno, aquí está un poco lo mismo, los múltiples factores que ya se han identificado y que influyen, digamos, en la génesis del cáncer. Los cánceres del tipo espinocelular, melanoma y carcinoma vasocelular, eh, en general son mucho más inducidos por el componente de radiación ultravioleta B. ¿Ya? Creo que por ahí más de alguna vez se los he mencionado, pero la radiación ultravioleta B es la que daña el material genético, y que puede terminar induciendo neoplasia. La radiación ultravioleta A produce más bien eh, especies reactivas de oxígeno o radicales libres y por lo tanto incide más en la génesis del envejecimiento cutáneo más que de la neoplasia. Bueno, afortunadamente el carcinoma espinocelular en la piel tiene baja tendencia a la diseminación linfática y mucho menos por la vía sanguínea. Pero hay que tener cuidado con las lesiones que son de labio, y la zona genital, ya sea masculina o femenina, porque ese tipo de carcinomas tiene más facilidad o metastiza o se disemina por la vía linfática más rápido que los que salen directamente en la piel. Acá hay algunos ejemplos como se ven clínicamente, un carcinoma ulcerado, ¿no es cierto?, con formación de costra, un carcinoma espinocelular nodular que está solevantado, generalmente forman una costra central, y un carcinoma espinocelular vegetante, disculpen, formando una gran lesión exofítica, digamos, húmeda. Generalmente esas lesiones sangran, son de mal olor. Esos tumores son bastante llamativos. También es llamativo que una persona llegue a tener una lesión de un tamaño tan grande sin haber podido siquiera acceder a alguna solución médica. Carcinoma ulcerado, este también ulcerado, bastante más plano, y este es de tipo nodular. Bueno, sí, sin entrar en grandes detalles, el carcinoma espinocelular, hay varias cosas que hay que ver en su estudio cuando uno hace la biopsia, el estudio este patológico, ¿ya? Una de las cosas es el grado de diferenciación, y eso en general se hace en muchos cánceres, no solo en el espino celular de la piel. Siempre el patólogo busca ver qué tanto se parece el tumor a la estructura original de donde deriva. Cuando el carcinoma tiende a formar bastante queratina, aunque sea de esta forma bastante desorganizada, nosotros hablamos que es bien diferenciado. En cambio, cuando forma brotes sólidos, en realidad sin tendencia a a la formación de material queratínico, nada, normalmente hablamos de un carcinoma mal diferenciado. Y la importancia de eso es que el carcinoma mal diferenciado, por supuesto, tiene peor pronóstico. Aquí hay algunas características que definen que es de menor riesgo o mayor riesgo, ¿no es cierto?, en un carcinoma espinocelular, considerando factores clínicos,
o factores del tipo anatomopatológico. Lo más importante de saber es que a nivel anatomopatológico, lo más importante es el grado de diferenciación y la profundidad a la que el carcinoma invade en la dermis y en el tejido adiposo. Si la neoplasia invade menos de 6 milímetros, nos quedamos tranquilos. O sea, no nos quedamos tranquilos, pero por lo menos es de menor riesgo. Si profundiza más allá de 6 milímetros, normalmente ya es, por supuesto, mucho más complejo, hay más posibilidad de metástasis. Respecto a factores clínicos, hay bastantes ahí. ¿Mm? Yo les voy a señalar después en algunas imágenes cuáles son los factores clínicos más importantes. Las lesiones, tanto el carcinoma espinocelular como el vasocelular y como el melanoma, tienen lesiones pre, podríamos decir premalignas o tal vez la palabra mejor es preinvasora. ¿Mm? Preinvasora, ¿por qué? Porque estas son lesiones que normalmente cuando tú las analizas al microscopio ya son bastante atípicas, pero la gracia es que se mantienen su atipía, su anomalía, esas células que están alteradas, se mantienen en la superficie, en el epitelio. No han todavía invadido como para formar una neoplasia, ¿no es cierto? Ya que tenga un componente obviamente de profundización. Y eso sucede con algunos nevos, ¿no? Con algunas lesiones intraepiteliales, ¿no? Y que muchas veces con el paso del tiempo, si no son tratadas, terminan generando, ¿no es cierto?, una neoplasia invasora que puede ser espinocelular, vasocelular o melanoma. Mejor veamos ejemplos, ahí va quedando más claro. Por ejemplo, existe un tipo de lesión que son muy frecuentes en las personas de piel clara, habitualmente sobre 65, 70 años, que uno los ve y están como llenos de manchas rojas, con algunas costras. Y uno dice, pues qué raro, tienen la piel tan áspera, tan llena de cosas. Bueno, esas cosas, aquí por ejemplo, estas que son bastante más evidentes porque tienen costras bastante más prominentes, no solo en la cara, en el cuero cabelludo, sino también pueden salir en el dorso de las manos, en el pecho, en distintos otros lugares. Estas lesiones se llaman queratosis actínica y son lesiones preinvasoras, es decir, hay atipía, pero que solamente está en el epitelio. Y por estar solamente en el epitelio, todavía no son catalogadas como carcinoma espinocelular propiamente tal. A veces son lesiones bien, de alguna manera, no tan llamativas porque no son tan costrosas. Esta sí, po. Acá este caballero tiene unas lesiones bastante prominentes, bastante notorias en el cuero cabelludo. Pero acá llama la atención, claro, que el caballero tiene como algunas áreas rojizas, digamos. Pero si uno las ve en detalle y las palpa, se va a dar cuenta que son lesiones de carácter áspero, lo que decimos nosotros hiper, hiperqueratósico o costroso. Y eso significa que esas lesiones son queratosis actínicas. Cuando ustedes sean médicos generales se van a enfrentar bastante a eso y tienen que recordar que estas lesiones son premalignas para hacer una derivación correcta en el momento apropiado de estos pacientes al servicio de dermatología correspondiente, depende del lugar donde ustedes estén. Solamente así a grandes rasgos les cuento que aquí lo que se ve es un epitelio que está alterado, no, estas células epiteliales no son normales, tienen diferencias en la forma, tamaño, en los núcleos, de tal manera que aquí hablamos de una desorganización, pero que está solamente a nivel de la epidermis. ¿M? No ha invadido la dermis, porque las células que ustedes ven aquí abajo no son células del epitelio, estos son linfocitos, son células inflamatorias. ¿Qué hacemos? Eh, Generalmente los dermatólogos hoy en día no es muy frecuente que los médicos generales traten este tipo de cosas, digamos. Hay algunos que ya sea que son un poquito más
motivado, han estudiado más el tema o también año tras año normalmente nos solicitan, no solo en nuestro hospital, en muchos hospitales, hay médicos generales que solicitan pasantías por dermatología, un mes, también hay motivados que pasan 2, 3 meses, y claro, y ahí aprenden a hacer muchas cosas, y después llegando de vuelta al hospital, al consultorio, no todas las pueden hacer, porque por ejemplo, la crioterapia, que es la aplicación de nitrógeno líquido, la hacemos generalmente solo los dermatólogos. Cirugía que no se usa y no se hace muy habitualmente en las queratosis actínicas, eso podría ser un médico general, pero normalmente las queratosis actínicas nosotros las tratamos con nitrógeno líquido, con congelación en el fondo. ¿Qué otra condición puede ser premaligna o puede predisponer a un carcinoma espinocelular? Las zonas irradiadas crónicamente, generalmente ya sea por cáncer de mama, cáncer de tiroides, linfomas cervicales, etcétera. Y esa piel que ha sido sometida, digamos, a la radiación sufre un cambio bastante evidente, ¿no es cierto? Se atrofia, se hacen prominentes los vasos sanguíneos. Acá no hay cáncer desarrollado todavía, pero son zonas de piel que tienen mucho más riesgo de desarrollar carcinoma espinocelular. Lo mismo sucede en áreas de quemaduras, sobre todo quemaduras profundas, ya, de la infancia, de la niñez, que después en la vida adulta comienzan a desarrollar tumores, cánceres, que generalmente son carcinomas espinocelulares. Y úlceras crónicas, úlceras venosas, especialmente por insuficiencia venosa, esto ya es más que la úlcera, esto ya es un cáncer, un carcinoma espinocelular, pero que surgió de una úlcera previa venosa crónica, que llevaba muchos años ahí. La enfermedad de Bowen es otra lesión preneoplásica. Simplemente les resumo con que es una lesión bastante inespecífica que puede pasar desapercibida o puede ser considerada como una zona tipo psoriasis o eventualmente una dermatitis un poco escamosa con un poquito de costra. O sea, perfectamente una enfermedad de Bowen puede pasar desapercibida y resulta ser que igual es una neoplasia intraepitelial, o sea, eh, por el momento no es problemática, pero puede transformarse en una lesión invasora. ¿Mm? Se distingue finalmente de que no es una psoriasis, que no es una dermatitis, porque es una lesión única. Y es muy raro que una lesión única, eh, si es una dermatitis, normalmente suele tener varias lesiones. Si es una psoriasis también, suelen picar, en cambio la enfermedad de Bowen no molesta. El paciente solo dice que le llama la atención esta manchita que tiene hace tiempo, que le sale como una costrita y que le ha ido creciendo. Cuando uno la mira, toma una biopsia, porque generalmente lo que hacemos los dermatólogos cuando nos enfrentamos a este tipo de lesiones no es decir, ah, no, esto es una enfermedad, oh, bueno, listo, saquémosla, operemos o quemémosla con nitrógeno, no. Hay que asegurarse que se trate de eso. Tomamos una biopsia de una zona nomás de la placa esta y eso se manda a estudio histopatológico y el estudio histopatológico demuestra una epidermis completamente alterada con células, nosotros le llamamos pleomórficas, es decir, con distintas formas, con núcleos de distinto tamaño, con algunas mitosis anómalas por aquí y por allá. Esos diagnósticos, ¿no es cierto? Generalmente el patólogo no pone enfermedad de Bowen, pone carcinoma espinocelular intraepitelial. Ese es como el diagnóstico. Acá hay un caso de un paciente que tenía una pequeña queratosis actínica, se le congeló y bueno, todavía acá no se ha evaluado al paciente después como para ver si se le salió, pero la respuesta normal a la quemadura por frío es la formación de eritema, después de una pequeña ampolla y finalmente de una costra. Y cuando cae la costra cae generalmente la queratosis actínica,
cae generalmente la enfermedad de Bowen. Cirugía es muy raro hacer en la enfermedad de Bowen. Y bueno, les comento nomás a manera de cultura general que también en pacientes que de repente son pacientes añosos, 85, 88 años, con tratamiento anticoagulante, diabetes de difícil manejo, que en realidad, por muy simple que sea la cirugía, uno sabe que puede haber alguna complicación, que se puede sobreinfectar, qué sé yo. En esos casos uno puede recurrir a tratamientos que no sean tan como agresivos y solamente intentar eliminar la lesión a través de productos como por ejemplo antineoplásicos tópicos, el 5-fluorouracilo, que es conocido como un antineoplásico que se utiliza en quimioterapia sistémica, pero también existe en forma de crema para este tipo de lesiones. Y el imiquimod es un compuesto que es un inmunoestimulador. Estimula a las células, especialmente a los linfocitos T, CD4 y CD8, para que sean capaces de eliminar a las células neoplásicas. Otra lesión intraepitelial no invasora, pero esta es característica en la zona genital, normalmente mucho más en hombres que en mujeres, se llama eritroplasia de Queyrat. Es un área que puede ser más pequeña que esto está bastante extendido, ¿ya? Pero puede ser una zona pequeña de eritema, que claro, llama la atención porque no produce molestia, no pica, no se va, digamos, no se le contagia a la pareja, no duele. Entonces, claro, es raro una lesión que no dé ninguna molestia, pero que provoque una manifestación clínica de eritema bastante importante, ¿ya? Por supuesto, cuando uno ve una lesión así a nivel genital, lo primero que uno dice no es eritroplasia de Queyrat, por supuesto. Uno siempre va a plantear primero una candidiasis, un hongo, quizás una dermatitis de contacto, ¿m? Una reacción adversa a medicamentos que a veces se manifiesta en la zona genital, pero como vamos a tener la duda normalmente de qué es lo que es, para variar acá, también hay que tomar biopsia. Al final la biopsia para nosotros los dermatólogos es el arma fundamental. Cuando a uno le preguntan, escucha doctor, y en dermatología, ¿cuál es el examen más relevante? Para nosotros la biopsia es totalmente fundamental. En el caso del carcinoma espinocelular, considerándolo como ya una lesión invasora, digamos, normalmente el manejo es por cirugía, como estas lesiones generalmente aparecen en cabeza y cuello. Normalmente nosotros como dermatólogos derivamos a los cirujanos de cabeza y cuello, porque el dermatólogo generalmente hace la sospecha clínica, toma una muestra de biopsia y cuando se confirma el diagnóstico, la cirugía definitiva la hacen los cirujanos de cabeza y cuello, a menos que sea una lesión pequeñita, que no sea muy profunda. En ese caso podemos solucionarla nosotros. Ahí evidentemente el cirujano y el estudio después de ganglios histopatológicos determinará si es necesario o no hacer una disección ganglionar, un vaciamiento linfático. Esto igual es importante tenerlo claro. Existe lo que se llama la zona H, que en realidad incluso es más que una H, pero más o menos háganse la idea que toda la zona que está aquí un poquito más oscura, claro, era H cuando solo se consideraba las áreas laterales y las zonas acá de cejas y perioculares. ¿M? Pero después también se descubrió que la pirámide nasal y la zona peribucal también es de alto riesgo. ¿A qué se refiere con alto riesgo? De que esos carcinomas más frecuentemente dan metástasis linfática. ¿M? ¿Qué es importante o por qué es importante saber esto de la zona de riesgo o la zona H? Que también acá, salvo que la lesión, el carcinoma sea muy pequeño, nosotros normalmente igual derivamos a los pacientes que tengan un carcinoma espinocelular en esta zona al cirujano
de cabeza y cuello. ¿Para qué decir esto? O sea, un tumor ya de este tamaño en el labio es muy probable que ya esté profundizado y quizás no poco. Acá, pues, básicamente, si a mí me llega este caballero, lo que yo tengo que hacer es tomarle una muestra para corroborar el diagnóstico. Por muy obvio que sea, necesito tener un informe que diga que esto es un carcinoma espinocelular. Y lo otro importante es que el informe diga a qué profundidad eh, invade el carcinoma y qué grado de diferenciación tiene. Un poquito lo que aparecía en esa lista previa que les mostré. Y bueno, esto se escapa, de hecho, los carcinomas de boca, sí o sí los ve un cirujano de cabeza y cuello, digamos, no, esto no lo vemos nosotros, digamos, los dermatólogos, o sea, también a lo más hacemos una labor de diagnóstico, digamos, pero con una biopsia y sería todo. ¿Sí? Vaso celular. El vaso celular sí que es un tumor que lo manejamos mucho más los dermatólogos, porque tiene la gran ventaja de que tiene un crecimiento muy lento, invade estructuras vecinas, llámese cartílago, qué sé yo, periósteo, sobre todo cuando están acá en el cuero cabelludo, pero para que un carcinoma vasocelular llegue a eso, tiene que llevar mucho tiempo de evolución. Y lo segundo es que no da metástasis. Por lo tanto, yo sé que con un carcinoma vasocelular no me arriesgo que después le aparezca un ganglio positivo en alguna parte, porque, no sé, porque quizás me faltó sacar más profundo, etc. Así que ahí, acá sí que nosotros eh, hacemos mucho más intervenciones quirúrgicas. Acá están las localizaciones más frecuentes. Al igual que el espino celular, esta lesión también tiene formas clínicas. Nodular y ulcerado se repiten. La diferencia acá es que existen los vasos celulares pigmentados y otros que son un poquitito más agresivos en términos de compromiso local, que se llaman carcinomas vasocelulares morfeiformes o infiltrativos. Y existe un quinto tipo que se llama superficial. Acá hay algunos ejemplos clínicos de cada uno. Este es un carcinoma vasocelular nodular, una pápula que generalmente es como translúcida, eritematosa, se ven muy bien vasos sanguíneos telangiectásicos en la superficie, vasos que no se van a ver si el carcinoma vasocelular es pigmentado. Como podrán imaginarse, no pocas veces se confunde un melanoma con un carcinoma vasocelular pigmentado por algo que es obvio en este minuto, ¿no? En la imagen clínica es una lesión que claramente llama la atención, es irregular, es atípica, y con esa coloración cualquiera podría pensar perfectamente en un melanoma. Eh, si no es un melanoma y es un vaso celular, no importa, igual acá hay que derivar al paciente, derivarlo con diagnóstico de cáncer. Si es melanoma, lo que ustedes colocaron y no era, no importa, o sea, es mucho mejor que deriven de más que de menos. Acá tenemos un carcinoma vasocelular nodular grande, ulcerado, y aquí está esa lesión que les digo yo que además es traicionera porque aparte que es un poco más infiltrativa, pasa más desapercibida. ¿Eh? Muchas veces parece como una cicatriz. Parece que hubiese tenido el paciente ahí una lesión, una pequeña herida, una quemadura, y le aparece esta área como de aspecto cicatricial. La anamnesis tampoco a veces ayuda tanto. Algunos pacientes son muy claros y te dicen, no, doctor, yo esto no lo tenía y nunca he tenido una herida en esa zona. U otras veces el paciente no se acuerda bien. No, creo que alguna vez me quemé ahí, pero no. En general no se acuerdan muy bien. Lo mismo acá tenemos nuevamente un carcinoma vasocelular nodular. Aquí tenemos un carcinoma vasocelular un poquito pigmentado. Y aquí tenemos un carcinoma vasocelular que se llama superficial. Que se acuerdan así rápidamente con
las imágenes de las queratosis actínicas eran zonas rosaditas, ¿no es cierto?, con un poquitito de escama, de costra. Una queratosis actínica es muy parecida a un carcinoma vasocelular superficial. Así que, bueno, por mucho que uno se haga confusión y que complique, a la larga la solución a nuestros problemas diagnósticos es la biopsia, definitivamente. Y si pudiésemos agrupar este tipo de carcinomas vasocelulares de manera histopatológica, la verdad que los nombres no cambian tanto. Hay una forma clínica nodular, hay una forma histopatológica nodular, hay una forma clínica superficial, hay una forma histopatológica superficial. No hay una forma clínica adenoide. Y estas tres formas histopatológicas, lo que uno ve a la biopsia, son menos agresivas. Del punto de vista clínico, hay una forma morfeiforme, y también histopatológicamente tenemos morfeiforme. Hay una variante micronodular histopatológica, pero que clínicamente se puede ver como nodular, como superficial, y después uno en la biopsia se encuentra con que es micronodular. Y estas son formas histopatológicas más agresivas. Acá esto nos debiera recordar otra cosa que acabamos de ver, la enfermedad de Bowen. La enfermedad de Bowen se ve igual que esto. Honestamente, si a mi celular, como suele ser casi todos los días del año, lo que no me molesta en lo absoluto, eh, como casi todos los días me llegan fotos al WhatsApp. Pucha, doc, mire, estoy viendo este paciente, esta paciente, tantos años, mire, tiene esta lesión en la espalda. Si me llegara esto así, yo le diría, mira, no te puedo asegurar con total certeza qué es lo que es eso. Ahora, si es lesión única, no tiene otra, la tiene hace tiempo, no le molesta, ha ido creciendo, lo más probable es que sea o una enfermedad de Bowen o un carcinoma vasocelular superficial. Podría ser una dermatitis, una psoriasis, rarísimo. Bueno, entonces, doctor, ¿qué hago? Una de dos, po. Si tienes la posibilidad a la mano de hacer biopsia, tómale una biopsia, que es lo menos probable, ¿no? En cambio, si no puedes hacer más nada, bueno, derívalo a dermatología, pero derívalo con nombre de carcinoma. Y así va, obviamente va a tener más prioridad, digamos, en la consulta, aunque le den una hora, digamos, para el dermatólogo. Carcinoma vasocelular nodular, como les decía yo, suelen ser bastante translúcidos, medios brillantitos, con algunos vasos dilatados que llamamos telangiectasia en la superficie, y la histopatología muestra estos nódulos o áreas sólidas de células neoplásicas, digamos, que son bastante basófilas, azuladas, que invaden, ¿no es cierto?, en la dermis. Esta es la imagen clásica de un carcinoma vasocelular nodular. En cambio, cuando se trata de una variante más agresiva, claro, acá tenemos un paciente que probablemente se dejó estar mucho tiempo con su lesión, debe haber partido siendo algo muy pequeño, pero ahora fíjense todo lo que abarca, si se nota, como que hay un límite ahí, uno nota por dónde va el carcinoma. Claro, una lesión tan gigantesca como esta es bastante complejo operarla. Normalmente hay que hacerla en dos tiempos, colocar injertos. No, esto es bien complejo. Y a su vez, histopatológicamente, se ven cordones celulares de las mismas celulitas basófilas de antes, pero acá son cordones más finitos y tienden a ser más profundos. Ese es el morfeiforme, que es un poquito más agresivo. ¿Qué lesión puede predisponer a la aparición de un carcinoma vasocelular? Porque cuando uno lee o va a una conferencia de vasocelular, te van a decir que es una lesión que sale directamente como vasocelular, que no tiene lesiones premalignas como sí lo tiene el carcinoma espinocelular. Ya vimos ya queratosis actínica,
úlceras crónicas, quemaduras profundas antiguas, bueno, algo que se me olvida en este minuto, pero bueno, en el fondo todas estas condiciones, digamos, que son de la radiodermitis crónica, esa era la otra. Entonces, como digo, en el vaso celular la mayoría de los dermatólogos te van a decir, no, el vaso celular no tiene una lesión premaligna, pero la única que se considera precursora de vaso celular es el nevosebáceo Jackson, que es una lesión que aparece desde el nacimiento, es un tipo de lunar que se compone de, como su nombre lo dice, de un exceso, de una anomalía de las glándulas sebáceas, pero también el nevosebáceo Jackson tiene un crecimiento exagerado de la epidermis. Y eso se mantiene así por muchos años hasta que llega un minuto en que comienza a transformarse. Normalmente los vasos celulares los tratamos con algún tipo de cirugía, ya sea la tradicional se refiere a un losanjo, sacar la lesión y colocar punto. La cirugía de Mohs se refiere a esto, sacar el tumor hasta que ya la biopsia nos indique que no queda ningún residuo y esto hay que corregirlo con alguna técnica quirúrgica reparativa como un colgajo, por ejemplo. ¿Mm? Utilizar otro tipo de tratamientos que no sean cirugía es muy raro, salvo, como digo, que les daba yo el ejemplo también de una persona de edad que ya tiene muchas comorbilidades y que en realidad uno sabe que quizás lo más probable que su mortalidad sea por otra causa y no por el carcinoma. ¿Mm? Acá está un ejemplo. A la paciente se le detecta un carcinoma vasocelular. Esto es cirugía de Mohs. Se reseca toda la zona que parecía estar comprometida, con un margen, por supuesto, de piel normal, pero el patólogo va y dice, pucha, sabes que esta zona de aquí todavía tiene tumor. Entonces el cirujano, en base a esa información, amplía la escisión y deja un hoyo de este tamaño. La zona que amplió ese tejido se envía a biopsia y el patólogo te dice, no, ahora sí ya lo sacaste completo, no quedó ningún resabio, ningún residuo. Entonces, después de eso, o sea, en la misma cirugía, digamos, se procede a cerrar el defecto. Y eso se hace esto es un colgajo, hay muchas técnicas para hacer. Cuando uno lo ve así tan tremendo, no dice que terrible, pobre señora, y fíjense ustedes, el postoperatorio después, impecable, está impecable, no quedó con ninguna secuela muy relevante. Bueno, estos son casos muy ocasionales en que un vaso celular, por ejemplo, no se trata con cirugía, sino que se le aplica un tratamiento local, que es la crema de imiquimod al 5%, que como les digo, lo que hace es estimular al sistema inmune para que elimine a la neoplasia. La verdad que no siempre funciona tan maravilloso como pueden ver ustedes acá. Yo probé muchas veces imiquimod en pacientes que por distintas razones no eran buenos candidatos a la cirugía y claro, en algunos andaba perfecto, pero en muchos otros no había una respuesta adecuada. Entonces, no se olviden algunos detalles de la radiación solar. Primero, cuando uno habla de tratamiento en los cánceres de piel, siempre tiene que señalar que hay que partir educando respecto a la fotoprotección. Volver a insistir que los rayos que más daño producen, sobre todo en términos de cáncer, son los UVB. Los UVB cambian durante el día. En la mañana hay menor cantidad, me refiero 9, 10 de la mañana. A las 12 ya alcanzan su pic hasta las 3 de la tarde y después de las 3 de la tarde los rayos UVB empiezan a bajar hasta llegar prácticamente a desaparecer tipo 7 de la tarde. En cambio, la radiación UVA es pareja y se mantiene todo el día igual, desde que hay sol visible hasta que el sol se oculta a las 8, 8 y media de la tarde. Siempre la radiación ultravioleta A está pareja.
Bueno, lesiones melanocíticas malignas. Eh, dijimos que la única lesión maligna derivada de los melanocitos es el melanoma, así que ahí mucha duda no hay. ¿Existen lesiones que pueden predisponer al melanoma? Sí. ¿Cuáles se han identificado? Fundamentalmente dos: los nevus congénitos gigantes y los nevos atípicos. Los nevos melanocíticos, recuerden que el nevo melanocítico es el nombre de lunar. Los lunares congénitos gigantes son los que miden más de 20 centímetros, como es el caso de este nevo. Este tipo de nevos son los que en los niños hay que estar año tras año, en general semestralmente, controlando, tomando fotografías, detectando si hay alguna zona que ha cambiado, que se ha levantado, etc. ¿Mm? Porque entre un 2 a 8%, las cifras cambian, ¿eh? Hay otros que hablan de porcentajes más altos, 15, 17% de estos lunares congénitos gigantes pueden generar un melanoma. Por lo tanto, hay que estar ahí encima, atento. ¿Qué pasa con los nevos atípicos? Se refiere a lunares que, del punto de vista clínico, presentan irregularidades que hacen pensar que podrían ser potencialmente más peligrosos y que después cuando uno los opera, el patólogo normalmente te corrobora eso mismo, te dice, mira, qué bueno que lo operaste porque este era un nevo atípico, es decir, era una lesión que podría haber terminado en un melanoma. Lo característico de los nevos atípicos es lo que también uno escucha por todos lados, sale gente hablando esto en la tele, en, los, en las redes sociales, en la radio. Te dicen un lunar es preocupante cuando es asimétrico, tiene distinta coloración, sus bordes no son perfectamente regulares y va creciendo en el tiempo. Todos esos son detalles que nos llevan a pensar en que un nevo, sin lugar a duda, puede ser peligroso. ¿Mm? De hecho, en pacientes que tienen este tipo de nevos irregulares, ¿mm? El riesgo de tener melanoma aumenta en casi en 150 veces. Es decir, claramente una persona que tenga nevos de tipo atípico o displásico van a ser evidentemente sujetos de mayor control y normalmente son pacientes que terminan siendo eh, operados muy frecuentemente, ¿no? Es el típico paciente, les quise mostrar esta foto nomás. Es muy raro que, por ejemplo, en mi caso yo tengo muy pocos lunares, nunca he tenido un neodisplásico y es poco probable que lo vaya a tener. Los neodisplásicos se presentan en pacientes que tienen muchos neos y que uno empieza a poner ojo y ya va viendo que algunos se ven bastante extraños, digamos. ¿Mm? Y ahí es donde ocurre lo que nosotros llamamos el síndrome del patito feo, ¿eh? Que es en el fondo, los nevos displásicos generalmente son nevos que llaman la atención por irregularidad, por tamaño, por colores. ¿Qué duda cabe que este es un nevo absolutamente irregular, de forma irregular? Este de acá y este de acá no son particularmente irregulares de forma, pero son de un tamaño un poquito más preocupante. Ya sobre 6, 7 milímetros, los nevos nos tienen que llevar a poner ojo. En este paciente aquí uno ve que esta lesión tiene distintos colores, ¿no es cierto? Más oscuro acá, más claro acá. Ahí también podemos pensar en un nevo atípico. Entonces, como concepto para ustedes, tanto los nevos gigantes como los nevos atípicos, gigantes sobre 20 centímetros de diámetro, son lesiones que pueden evolucionar a un melanoma, por supuesto, en un porcentaje que no es obviamente el 100%, todo lo contrario, son porcentajes, como les decía yo, que van del 8 al 9 hasta el 15%.
que igual es relevante en todo caso. Bueno, el melanoma en Chile tiene un problemazo y es que se da en gente joven, joven para lo que suelen ser las neoplasias, 47 años en promedio. Eh, lo más frecuente es que salga en el tronco o en las extremidades inferiores. Lo más frecuente no es en la cara, como los carcinomas. ¿Mm? Una cosa que tienen que tener claro es que, perdón, los melanomas muchas veces surgen como tal, o sea, en cuanto aparecen, son ya melanomas. Pero el melanoma habitualmente nos da bastante tiempo para que lo veamos, sospechemos de él y preguntemos, consultemos. Se ha visto, y eso, un dato que apareció aquí brevemente, pero los melanomas pueden tardar en promedio 6 a 7 años en transformarse en invasores. Por lo tanto, lo que estamos hablando es que los primeros 7 años esa lesión es un melanoma, pero es no invasor. Es decir, se le llama melanoma in situ. Cuando ya el melanoma invade, y invasión se refiere a invadir la dermis, por supuesto ahí ya hablamos de melanoma invasor. Y al igual que con el carcinoma espinocelular, acá importa mucho la profundidad que alcanza el melanoma. Salvo que la única diferencia es que el carcinoma espinocelular, por si no se acuerdan, el punto de corte importante son 6 milímetros de profundidad. En el melanoma, ya los de más de 1 milímetro tienen un pronóstico ya más malito. ¿Mm? De 2 a 4 milímetros, un pronóstico aún más malo. Y sobre 4 milímetros ya el pronóstico tiende a ser bastante, bastante malito. Eso demuestra que el melanoma es un tumor, una neoplasia, como quieren llamarlo, bastante agresiva, digamos, bastante complicada. ¿Mm? En general, antiguamente se hablaba de los niveles de Clark del 1 al 5. Hoy en día, lo que el patólogo hace es informar la profundidad del melanoma, pero en milímetros. ¿Cuánto invade el melanoma? Pero en milímetros, de tal manera de así hacer este cálculo de pronóstico y sobrevida. Ya se los dije, pero nunca está de más repetirlo. Hay que evaluar simetría, o bueno, si la lesión es asimétrica, si los bordes son mal definidos, irregulares, si el color es diferente, en áreas es negro, en otros café, en otras como blanquecino. Diámetro se refiere a diámetro mayor a 6 milímetros, que eso ya se considera, no es que sea malo, pero evidentemente a esos nevos hay que ponerles más ojo, hay que ponerle más atención. Y la evolución se refiere, bueno, a que si el melanoma crece, si sigue cambiando de colores, si se va haciendo aún más asimétrico. Obviamente esas lesiones hay que sacarlas antes de que se transformen en un componente invasor. Esto se lo puse a manera un poco más de cultura médica, porque hasta hace pocos años siempre se hablaba de algunos tipos de melanoma, según la zona en donde salían y según el aspecto macroscópico visual. Pero esto ya está obsoleto. Hoy en día lo único que interesa es si el melanoma es in situ, o sea, está solo dentro de la epidermis, o es invasor, y si es invasor, cuánto invade en profundidad. Ya, la verdad que ponerle apellidos como melanoma de extensión superficial, melanoma lentiginoso acral, como digo, es una cosa más de la historia de la medicina. Aquí creo que les puse algunos ejemplos. Se le llama melanoma léntigo maligno a la lesión, ¿no es cierto?, que suele aparecer en la cara y que es de un crecimiento muy, muy lento, muy, muy lento. Hoy en día, en mi caso, si yo veo a un paciente así, lo único que me interesa es
si ese melanoma es in situ o invasor, y si es invasor, cuánto invade. La verdad que me preocupa poco ponerle nombre a eso. Pero para que sepan, a eso se le llamaba, y a esto también, se le llamaba melanoma léntigo maligno. A los que solían salir especialmente en los pies, se le llamaban melanoma lentiginoso acral. O sea, nuevamente acá les insisto, lo que interesa saber acá es si son in situ o invasores. La verdad que aquí no hay mucha duda. Créanme que esta lesión de este tamaño es invasora, bueno, y acá es evidentemente invasora, porque ya pueden ver que la lesión se ha diseminado a zonas vecinas de la piel y lo más probable es que ya se haya diseminado a ganglios y a órganos a distancia. Los melanomas pueden aparecer debajo de la uña. Como muchos pacientes tienen hongos en las uñas, a veces creen que solamente es una pigmentación producto del honguito o que quizás salió un poquito de sangre y no le dan mayor importancia. Así que mucho ojo cuando las uñas con hongos evidencian algún grado de pigmentación por debajo o en la periferia. Eso muchas veces es un mal indicador. Bueno, y más ejemplos ahí, evidentemente, de melanoma. Lo mismo acá, una lesión muy llamativa que qué duda cabe que es atípica y claramente sí, correspondía a un melanoma. Melanoma, bueno, son lesiones que cuando son de este tamaño, de este aspecto, no dan mucho cuestionamiento en términos de que se nota que son malas, digamos. La idea es pesquisar nevos cuando están recién comenzando con la transformación y que son lesiones más pequeñas, pero que igual tienen esa característica del A, B, C, D, E que vimos previamente. ¿Mm? Melanomas nodulares, aquí uno bien engañoso, porque resulta que este melanoma no tiene color, ¿ya? Y eso hace que sospechemos que pueda ser otra cosa, un angioma, un granuloma piogénico, y resulta ser que es un melanoma. Acá es un poco más factible diagnosticar porque evidentemente son lesiones muy pigmentadas, melanomas nodulares. Bueno, de factores de riesgo algo les hablé. Lo que más se considera como factor de riesgo es el tipo de piel de la persona, el color de piel, por supuesto si es más clarita, el número alto de lunares sobre 100, antecedentes de neodesplásico o de melanoma en la familia, y por supuesto el acúmulo de daño solar y las quemaduras solares intensas en la infancia. Acá un poco lo mismo, así que aquí vamos a repetir. Se supone que da un poquito más en hombres que en mujeres. Acá en Chile es igual. Acá en Chile hombres y mujeres es 1:1. En otros países hay más melanoma en hombres. Y de los factores pronósticos, pensé que había destacado alguno, pero me gustaría que se quedaran con el tema, obvio que si tengo metástasis a distancia, si tengo comprometidos los ganglios, por supuesto que tengo más mal pronóstico con cualquier cáncer. Acuérdense básicamente de lo que les conté yo, el espesor, la profundidad, ¿sí? Eso es muy importante. Y en el caso, y solamente se los voy a decir porque verdaderamente también cambia el pronóstico, la ulceración. Si el melanoma tiene más de 1 milímetro y está ulcerado, o uno u otro, los dos, esos son dos indicadores importantes de mal pronóstico, ¿sí? O de peor pronóstico. ¿Sí? Estas son imágenes histopatológicas de melanoma. En los melanomas decimos nosotros que se disponen en nidos. Aquí le llamamos nidos a grupos de melanocitos. Cuando son benignos, son nidos de melanocitos benignos, y ahí hablamos de nevomelanocíticos. Y cuando son malignos, hablamos de nidos de melanocitos atípicos y, en este caso, melanoma.
Normalmente el melanoma tiene bastante pigmento, por eso uno los ve tan oscuros, tan de ese color café oscuro, negruzco. Y los melanocitos son bastante atípicos. Acá hay un nido, acá hay otro nido, pero los demás melanocitos atípicos que hay acá están en unidades individuales. ¿M? Un melanoma que nosotros llamamos nodular, una tremenda lesión que se proyecta, ¿no es cierto?, hacia el exterior. ¿M? Y todo esto azul que ven acá es el melanoma, digamos, ¿m? Que tiene un poquito de pigmento en su interior. Bueno, no vamos a entrar en el detalle de las etapas, ¿no? Como casi todos los cánceres, tenemos desde las etapas más iniciales hasta la etapa 4, que normalmente la etapa 4 en cualquier cáncer implica diseminación a distancia, metástasis a distancia y por supuesto el pronóstico es mucho más malo. Esto tampoco, por supuesto, no existe ninguna ni la más remota posibilidad que yo les pida que se lo aprendan, no es necesario. ¿Mm? Solamente habla de que, y cosas obvias, que mientras más avanzada la etapa, menor sobrevida hay. ¿Mm? Con el melanoma pasa algo bastante parecido a lo que sucede con el carcinoma espinocelular. Los dermatólogos usualmente nos vamos a la parte más de diagnóstico, tomar una biopsia para corroborar el diagnóstico, ver la profundidad. Y el resto de la pega la hace un cirujano, bueno, depende. Si la lesión es en cabeza y cuello, será de cabeza y cuello. Si es en otra parte, puede ser un cirujano oncológico. Y ellos hacen normalmente resección del melanoma, estudios de ganglio, resecciones ganglionares dependiendo cómo salga el ganglio centinela. El melanoma hoy en día tiene una serie de tratamientos con terapia biológica, inmunológica dirigida, pero normalmente son los melanomas ya con metástasis. Ahora, incluso con los mejores avances hoy en día, la sobrevida se ha logrado prolongar máximo 18 meses, 2 años. Ahora, bueno, convengamos que para mucha gente, y para mí también lo sería, eh, si estoy condenado, digamos, a morir pronto y por lo menos un tratamiento me prolonga la vida un par de años, por supuesto que lo voy a agradecer. Lamentablemente sí son bastante caros estos tratamientos. ¿Mm? Acá un paciente que, bueno, no se ve la lesión previa al melanoma, pero se le hizo una resección y posteriormente con reparación ahí con un colgajo. Lo mismo acá, se hizo una gran amplia, o sea, una gran resección que después fue corregida con colgajo, con muy buenos resultados estéticos en ambos casos. Esto ya es lo que hacen los cirujanos de cabeza y cuello cuando se meten a sacar ganglios. Obviamente, acá ustedes ven la yugular, ¿m? Algunos tendones musculares, ¿m? Eh, probablemente esta es parte del esternocleidomastoideo, o sea, esta es una resección, pero de aquellas, ¿m? Caballuna. Igual el paciente quedó bastante aceptado. Y acá un paciente, muchas veces lo hacemos nosotros como dermatólogos y después derivamos al paciente al oncólogo, hacemos una resección completa de la lesión, suturamos, colocamos puntos y después, de acuerdo a lo que salga en la biopsia, se hace una segunda operación o se hace estudio de ganglios, eso se determina dependiendo de la profundidad de invasión del melanoma. Estos son un grupo de los tantos medicamentos que han salido para tratar el melanoma, especialmente en etapa 4, es decir, metastásica. Este tema no lo vamos a alcanzar a ver completo, pero y además tampoco quiero que entremos en grandes profundidades, porque los linfomas cutáneos sí que son un tema bastante más de especialidad. Lo que sucede es que como médicos generales, como estudiantes de medicina, ustedes por lo menos tienen que saber algunas cosas bastante generales como es. Los linfomas no Hodgkin, que son los linfomas más frecuentes, eh,
si uno analiza todos los que dan en el cuerpo, la mayoría son B, ¿m? Y la minoría son T. En cambio, a nivel cutáneo, los linfomas cutáneos, la mayoría son T y la minoría son B. ¿Ya? Segundo, ¿m? ¿Qué relevancia tienen los linfomas cutáneos? Bueno, como cualquier linfoma, por supuesto, es importante porque es una neoplasia, pero lo más importante es que suelen ser confundidos por años como dermatitis crónica. Entonces son pacientes que están eternamente consultando, y no necesariamente al dermatólogo, sino que en médico general, en el CEFAM, pucha doctor, esta alergia no se me pasa, no se me pasa, y usted que me ha dejado todas las cremas. Pues igual, ¿qué pasó aquí? Ah, ya. Esto, olvídenlo, solo para que sepan la enorme cantidad de linfomas que hay. Estos son los cutáneos B, también hay cutáneos T, que son una montonera. ¿Ah? El que, eso, bueno, justamente eso iba a hacer, mostrarles el que es el más frecuente, ¿no? Que es el linfoma cutáneo de células T tipo micosis fungoide, ¿m? Que en el fondo es un linfoma cutáneo de bastante lenta evolución, poco agresivo. En realidad es un linfoma cutáneo bastante buena gente. Los linfomas B usualmente se manifiestan por lesiones tumorales nodulares más localizadas. Algunas veces pueden ser un poco más dispersas, o bueno, ya en ocasiones cuando el linfoma está más avanzado, se extiende, pero lo más habitual es una lesión única. Oiga, doctor, me salió esto hace tiempo, no se me ha querido pasar, primero me salió este primer cototito, pero fíjese ahora cómo ha ido creciendo, pucha, ¿qué será? Y en realidad, viendo uno esto así, sin ninguna otra ayuda diagnóstica, puedes plantear desde un lupus cutáneo, algún tumor de anexo cutáneo, se podría plantear raro una rosácea, una sarcoidosis. Bueno, hay algunos diagnósticos que uno puede plantear, pero sin lugar a dudas, una de las posibilidades es que sea un linfoma cutáneo. ¿Mm? Los linfomas T se dan en personas de mayor edad, y eso es lo que les quiero decir, más que, como digo, estas cosas no, ni yo me las sé bien de memoria, así que no. Cuando tengan un paciente, sobre todo el que se ve acá en la foto no es de tanta edad. De hecho, lo que más uno ve son abuelos que te dicen, pucha, doc, sabe que no. Ya es tercera vez que lo vengo a ver y pucha, con lo que usted me dijo, me he cuidado, he usado jabones especiales, qué sé yo, me hidrato la piel, he usado esta crema de betametasona y se me mejora un poquito igual. Una de las cosas llamativas de esto es eso, que va y viene, no se mejora. Una segunda cosa llamativa es que no les pica. Y eso sí que es muy raro para una dermatitis. ¿Mm? Si ustedes ven una dermatitis que no pique, sospechen que puede ser un linfoma cutáneo, pero estamos hablando en personas adultas, sobre 65, 68 años. La micosis fungoide tiene tres etapas que por supuesto son en aumento en la medida que el cuadro va expandiéndose y no ha sido diagnosticado ni tratado, por supuesto. Y tiene otras variantes, pero créanme que esto debe manejarlo más bien un anatomopatólogo, disculpen, un dermatólogo más que un médico general. Hay muchas variantes de linfomas cutáneos. Siempre los becados de dermato, y muchos alumnos también me preguntan, pucha, doc, a mí me gusta dermato, pero me complica porque encuentro que tantas cosas se ven tan parecidas. Yo encuentro tan difícil poder diferenciar. Usted dice que no, que la psoriasis se ve acá, que la dermatitis se ve allá, pero la verdad que yo lo veo todo igual. Mira, por supuesto que una cosa es la experiencia que ayuda en los diagnósticos, pero de verdad, yo les digo, o sea, no hay ningún dermatólogo que no tenga que estar tomando biopsias por lo menos 4 o 5 veces a la semana. O sea, nosotros dependemos y
tenemos que hacer biopsias para poder aclarar los diagnósticos, ¿ya? Si una persona llega muy colorada como este caballero, yo no puedo llegar y decir, no, esto es un linfoma cutáneo extenso como tipo síndrome de César. Y tengo que decir, bueno, y si es una reacción adversa a medicamentos, y si es una dermatitis generalizada, y si es una psoriasis, pero en una forma no, con menos costra, hay muchas opciones. ¿Qué nos va a ayudar entonces? La biopsia. ¿M? Así que como digo, por supuesto que si uno ve a un caballero, sobre todo con la piel muy comprometida, uno de los diagnósticos diferenciales tiene que ser la micosis fungoide o el linfoma cutáneo células T. Si veo a un caballero todo rojo que tiene algunos tumores, tengo que pensar que aquí hay una neoplasia extensa que podría ser un linfoma cutáneo. Esto del engrosamiento, ¿no es cierto?, de la planta de los pies o esta alteración de la uña es bastante poco específico del linfoma cutáneo, así que no es que viendo eso uno va a pensar en linfoma cutáneo. Bueno, respecto al diagnóstico, básicamente solo les voy a decir que nosotros nos basamos en la clínica y en la biopsia y también en estudios de biología molecular y otros estudios adicionales que se pueden hacer digamos, en la biopsia. ¿M? Después, cuando ya está diagnosticado, la verdad que siempre nosotros pedimos evaluación por el oncólogo. El oncólogo generalmente hacen estudios completos, un, un TAC, tóraco abdomino pélvico, una, por supuesto, ojalá, no, no por supuesto, si es que se tienen los medios, hacer un PET-CT como para ver si hay focos de actividad tumoral en alguna parte del cuerpo, estudios ganglionares, qué sé yo, palpación ganglionar, y de acuerdo a eso entonces se hace esta clasificación que tiene mucha relevancia en realidad para, para el tipo de tratamiento. ¿M? Los linfomas que vemos nosotros, que son solo localizados en piel, los tratamos con medicamentos tópicos, corticoides, fototerapia. En cambio, cuando ya hay un poco más allá de compromiso, el tratamiento ya se hace con algunas moléculas que son un poco más oncológicas, digamos, radioterapia con electrones, que no es la radioterapia ionizante que uno conoce y que puede producir mejorías bastante aceptables. Como pueden ver ustedes, la fototerapia, o sea, someter al paciente a radiación ultravioleta, también puede ser una buena manera, digamos, de tratar. Ustedes básicamente van a llegar a la etapa de sospecha y si lo sospechan, lo más probable es que van a pensar, bueno, claramente yo no tengo los medios aquí para tomar la biopsia, esto es una sospecha porque me acuerdo que alguien por ahí me enseñó que podría ser un linfoma cutáneo, así que en el fondo lo que se hace normalmente es derivar y estos pacientes llegan con el diagnóstico de dermatitis crónicas o de patología cutánea mm, recurrente, recidivante, que no responde a tratamiento. Y ahí, como digo, viene esta segunda parte de los estudios de biopsia, biología molecular y otras cosas. Así que esa es la cosa.